Bien, hermanos, les invito a que oremos, demos gracias esta mañana. Vamos a pedir al Señor que bendiga estos momentos juntos, esta clase. Les comunicamos, tenemos un hermano que está en padecimiento, tenemos una dificultad de salud y pedimos su oración. Sabemos que podemos orar desde cualquier momento y desde donde estemos. Él no podrá venir a la iglesia el día de hoy y está pidiendo oración. El hermano Jesús Quevedo, lo conocen, ¿verdad? El hermano se sienta aquí, donde está nuestra hermana Alicia, atrás, sí. Y nos está pidiendo una oración especial por él, así es que vamos a hacerla y vamos a introducir esta clase al mismo tiempo, si me acompañan. Muchas gracias. Buenos días a todos y les decimos: Padre Santo, bendito seas, Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor. Gracias, Señor, por la compasión que has tenido por tu pueblo y por eso estamos aquí, Señor, por tu mano extendida hacia nosotros, porque has pagado el precio por nosotros, nos has comprado para ti, nos has salvado de la condena que teníamos, nos has llevado a la luz, nos has abrazado en tu amor, Señor, y nos das vida eterna. Junto a ti, en tu reino, somos parte de ti, Señor, somos tu pueblo, somos tu familia. Bendito seas, gracias por ese gran amor incomprensible para nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tengas misericordia cada día por nosotros, que la extiendas, porque la necesitamos tanto. Y en este momento te pedimos especialmente por nuestro hermano que está en sufrimiento, que está en padecimiento. Te pedimos que tú atiendas sus necesidades y que tú veas por él, Señor, nuestro deseo. Lo ponemos en tus manos, es que sane y que lo traigas con bien y que lo saques adelante victorioso de esa situación. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te pedimos también que seas con nosotros en este momento, con tu Santo Espíritu, plenamente en todos los que estamos alabándote, adorándote el día de hoy, particularmente en esta clase. Guíanos tú, Señor, oriéntanos tú, háblanos tú y llena nuestra mente del entendimiento que quieres que quede para servirte, para crecer, para realmente manifestarte y llevarte en nuestro vivir, en nuestro hacer. Seas siempre, Señor, exaltado y glorificado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, les invito a que continuemos entonces con esta clase que hemos llevado por varias semanas y que el día de hoy vamos a tratar de concluir con este capítulo 4. En la semana pasada habíamos hablado y venimos hablando de esta manera de tratar con dificultades, con conflictos, con problemas entre nosotros. Y en esta que es una excelente guía que estamos siguiendo. En el capítulo anterior, el que estamos por terminar, en el fragmento anterior, habíamos citado esta parte en la cual se nos invita a realmente no darle importancia a los problemas que no hay que prestarle tanta atención. Cuando hay una ofensa, cuando hay un agravio que no es grave, que no se debe de hacer más grande, incluso que ni siquiera vale la pena afrontar, sino que hay que dejarlo pasar. Y vimos que había razones para hacerlo. Vimos que bíblicamente tenemos tanto apoyo en tantas frases en donde la palabra de Dios dice: el sabio evita el problema, ¿verdad? El que es un hombre honroso en realidad no ve la ofensa mínima, no la ve, no la aprecia, no la quiere distinguir siquiera, no le da importancia. Y vimos tantos versículos, nos pasamos la mayoría de la clase viendo los versículos y realmente les debo algunos de paso. Simplemente: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Iniciar una pelea es como romper una presa, ¿verdad? Sale y no hay quien la pueda parar. Honroso es al hombre evitar la contienda. Toleren a sus hermanos los unos a los otros. En fin, nos están diciendo siempre que evitemos la ofensa. Vamos a continuar en esta parte del texto que he puesto para ustedes. Y estábamos hablando de que había dos condiciones. En el último renglón que había yo leído para ustedes la semana pasada, decía que dos condiciones a cumplirse para que dejemos pasar la ofensa. Una, que la ofensa no sea algo que nosotros exageramos en nuestra manera de interpretar las cosas, que tal vez nosotros creamos porque somos muy sensibles, y entonces que esa ofensa en realidad, al dejarla pasar, no nos deje mal con nuestro hermano. Es decir, yo puedo decir: me ofendió, no le doy importancia, ¿pero qué había dicho yo? Pero no le vuelvo a hablar. Pues esa es una condición que no se debe de cumplir. Es decir, no puedo decir: esa ofensa no la voy a pelear, no la voy a discutir, ya le dejo de hablar. Esa no es la solución. Si se puede dejar pasar, será porque lo voy a seguir amando, lo voy a seguir respetando, nos vamos a seguir viendo y no alteró nuestra amistad, ¿verdad? La segunda condición es que
esa ofensa no haga quedar mal a Dios, no dé un mal testimonio de Dios. Y les citaba yo el ejemplo de la hermana que compró una casa, la otra que se la vendió y la compañía en medio debía un dinero a la persona que compró. Entonces una ya se quería separar y estaban en realidad dando un mal testimonio de Dios y no debemos dejar pasar eso. Hay que aclarar las cosas para que no quede un testimonio malo de una forma de comportarnos como cristianos. Así es que se nos invitaba a que ninguna de esas dos cosas sucedieran, que la ofensa realmente la dejemos pasar cuando hay que dejarla pasar, cuando no vale la pena pelear y cuando ni siquiera va a hacer daño a un tercero por nuestro mal testimonio. Bien, vamos entonces a continuar. Dice así, pasar por alto requiere de un esfuerzo que implica el autocontrol y además el minimizar la importancia de las agresiones, junto con el perdón instantáneo. No es pues una opción pasiva, sino que demanda de real sacrificio en la carne. Es actuar inspirados por la misericordia de Dios a través del Evangelio. Pasar por alto una ofensa significa decidir deliberadamente no hablar acerca de ella, no pensar en ella, ni dejar que se convierta en amargura contenida. Bien, esto, como hemos dicho tantas veces, este método realmente nos sirve a todos. Todos pasamos diariamente por conflictos con nuestros hermanos, con nuestra familia, y a veces decimos, bueno, esta se la paso. Sí, pero no realmente la pasamos, sino que la acumulamos. Se trata de no acumularla, ni siquiera volver a comentarlo. Si realmente la voy a pasar, la voy a pasar. Como dice el texto, exige de una verdadera convicción. Ya lo perdoné. Así, instantáneo. Ah, qué fácil, ¿verdad? No es fácil, pero si asumimos que hay cosas y nuestro nivel de sensibilidad y de ofensa lo ponemos un poquito más lejano a eso, no nos va a afectar. Tomemos las cosas más de una manera casual y como decía la semana pasada en este artículo que decía, ve primero la viga que tú traes. Comprendamos que el otro se puede equivocar igual que nosotros y que tal vez no nos quiso ofender o que quiso hacernos una pequeñita broma, una cosa que nos ofendió y nosotros, si le damos mucha importancia, lo vamos a llevar a otras dimensiones. No vale la pena. Pero en realidad debe haber convicción, lo voy a perdonar. Porque si no voy a repetírselo al hermano y como decía Chuy, voy a contárselo a tantas personas que van a terminar odiándolo por una ofensa que no vale la pena y que además yo dejé pasar. Si la voy a dejar pasar es porque la voy a enterrar, la voy a desaparecer. ¿Qué dice Dios de acuerdo a nuestras ofensas hacia Él, nuestros pecados? ¿Qué dice que va a hacer con ellos? En el fondo del mar, se va a olvidar de ellos, va a desaparecer. Pues qué generosidad. Y de esta generosidad nos va a hablar el autor del método. Dice, cuando no podamos olvidar y perdonar la agresión porque sea demasiado seria como para pasarla por alto, o si sigue formando parte de un patrón en la vida del agresor, entonces tendremos que ir a hablar con esa persona al respecto de una forma amorosa y constructiva. Sí, así es que habrá que medir cuándo sí y cuándo no actuar. En esta parte que sigue, dice, verificar nuestra actitud y cambiarla, porque muchas veces somos nosotros los que podemos traer a bien la situación, sin necesidad de discutir o de llevarla a una contienda. Dice, una de las razones por las que a veces nos cuesta pasar por alto ofensas es que tenemos una actitud demasiado sensible o nos mantenemos pensando en la ofensa recibida. Sin embargo, la palabra de Dios nos provee de la luz para salir de ahí. La carta del apóstol Pablo a los filipenses contiene una fórmula excelente para examinar nuestras actitudes durante el conflicto. Veamos de qué manera él trató con esto. De pronto para quienes no han leído mucho les va a parecer curioso, pero sí, hay un consejo específico para problemas que se han dado en la iglesia y el apóstol Pablo escribe así. Aquí no tenemos estos nombres. Tenemos casi estos nombres porque dice Sintique y tenemos Cindy, le podemos decir a Cindy que, pero es Sintique, es curioso este nombre. Bien, si no hay Evodia y Sintique no van a pensar que se trata de ustedes. Esto lo escribe el apóstol Pablo y dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca.
No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Sigue diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y este es el exhorto. Él se enteró que había discusiones, que Evodia y Síntique estaban en conflicto y que cada quien argumentaba sus razones y que no estaban realmente actuando en armonía, y las está invitando. Así es que si hay una reprensión y hay un exhorto específico, arréglense, lleguen a un acuerdo, no estén discutiendo entre ustedes. Ya sabemos que no se hablan, traten de llevarlo. Y de aquí el autor saca esta guía y dice así, dice, el apóstol Pablo ha dividido sus instrucciones en 5 principios básicos. Vamos a tomarlos de ahí del texto y vienen como sigue así. Número 1 dice, alégrese siempre en el Señor. Ese es el primer motivo que saca de este texto, y dice, Pablo nos invita a no olvidarnos de nuestro gozo por la gracia recibida en la persona de Cristo nuestro Señor y Salvador. Es decir, debemos vivir no como en una contienda, como un equipo de trabajo que fundamenta su gozo en su relación personal solamente, sino que recordemos, el Señor nos ha salvado a todos y vamos a estar cantándole juntos por una eternidad al Señor, y vamos a tener que convivir por siempre porque somos hijos de Dios. Tenemos que realmente armonizar entre nosotros. No somos miembros independientes, somos en realidad miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que nos repite muchas veces el Evangelio. Somos un mismo cuerpo, trabajemos juntos y tratemos de armonizar lo más que podamos. Dice que los insultos, agravios, aquí está mal escrito porque repite insultos, pero dice, no nos roben el placer de vivir en la paz que tenemos en Dios. Que no nos robe eso la paz, que en realidad nos mantengamos en gozo. Hagamos todo, repito, para armonizar. Esa es la invitación, ese es el exhorto que nos da el autor del método, de acuerdo a lo que saca del texto del apóstol Pablo. Y la verdad es que cuando analizamos qué pasa en las relaciones dentro de la iglesia, muchas veces hay cosas que no valen la pena discutirse y podemos fácilmente dejarlas pasar. Podemos realmente o llegar a un acuerdo muy amable, sí podemos, nos cuesta porque nuestro orgullo y nuestra carne nos demanda que se nos haga justicia, sí, pero a veces es tan pequeño y no hay que hacerlo. Otras en que sí, ya lo veremos, pero aquí nos dice, alégrense, mantengan ese gozo y que no se pierda ese gozo. Sí, estaríamos perdiendo el propósito. Sí, gracias, Lupita. ¿Y qué te dejó esa lectura de Filipenses, o qué nos querías compartir? Sí, hacer el esfuerzo, ¿verdad? Por adoptar esta actitud. Muy bien, Lupita. Sí, muchas gracias. Pues este es un buen punto. El apóstol Pablo nos dice que no olvidemos en realidad el punto central. Nos han salvado, merecemos, y Cristo merece nuestra actitud de gozo. Es que no hay mayor gozo que ser salvo en esta vida. Gracias, Dani. O simplemente, ya la dejé pasar, tiene que ser automático. No es automático. Sí, gracias. Sí, pienso que lo que nos está invitando el apóstol Pablo es a no olvidar cuál es el eje, cuál es el centro, cuál es el propósito de nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Y sobre todo, si está hablando de cómo nos debemos tratar los unos a otros, yo lo estaba diciendo hace unos segundos, no somos simplemente un equipo de trabajo de gente que está convencida de una filosofía, que nos reunimos porque vamos a hacer un club, porque creemos que podemos hacer un buen equipo juntos. No, estamos realmente convencidos que en el Espíritu de Dios pasó algo, o sea, que en nuestro Espíritu está Dios y que pasó algo en nuestras vidas tan grande que es indescriptible. Es realmente una transformación por medio del Espíritu Santo que Dios hizo en nosotros. Debe haber un gozo grandísimo.
Día con día, el gozo de la salvación y de la gracia debe ser grande, debe ser hermoso. No sé si hay dimensión que lo pueda, o cómo lo podemos dimensionar. En la cabeza de cada uno de nosotros debe ser el gozo más grande. ¿Y cuál es el propósito? Nos vamos a pelear por cualquier simple ofensa. Y ya con eso, entonces cambió nuestra brújula. Somos un equipo de trabajo triste y amargado, sí, porque tenemos un problema y no podemos resolverlo. Y el propósito de nuestras vidas, ¿en dónde está el fundamento? El amor de Cristo. ¿Y qué vamos a mostrar al mundo cuando nos reunimos en amor? No, vamos molestos porque unos nos sentamos de un lado, otros del otro, pero no porque estén así en las bancas, sino porque nos caemos mal. Y no, porque debe haber un gozo que en realidad se ve. Dice la palabra de Dios, mirad como dice el mundo, ¿verdad? O cómo se ve desde lejos, con cuánto amor se aman, qué hermosos se ven juntos, qué grande es ese amor que los mantiene unidos. No es por nosotros. Yo se los aseguro, no es por el carácter. Ustedes me pueden decir, es que la hermana Luisa es muy risueña, ¿no? Es que Cindy es muy optimista. Es que Linda es amorosa. Sí, en el centro, en el núcleo, ¿quién está? Cristo. Ese es el amor que nos une. Si fuera por mis ganas, no me verían el día de hoy. No me verían. No nos veríamos, ¿verdad? No, hoy no voy. Es que es la pasión de Cristo en nosotros, el amor que Él puso en nosotros, por nosotros. Y ese es el que se tiene que reflejar. Nos está diciendo el apóstol Pablo, no olviden ese gozo es primordial, por ahí está empezando. Vamos a seguir con los otros puntos, gracias a ustedes por su participación, Dani y Lupita. Número 2 dice, que su amabilidad sea evidente a todos. Debemos mostrar la actitud que Dios desea en nuestra persona, humildad y amabilidad. Gálatas 6, versículos del 1 al 2, dice así. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿De qué ley está hablando en realidad? Del amor. Sí, ¿salió otra cosa? Perdónenme. Puse otra en este orden. Sí, tiene que ser la que sigue entonces. Pues gracias, hermana Luisa, porque casi nadie me dice, hey, te distrajiste. Gálatas 6, 1, 2, ¿no es esa? Linda, es que usted, cuando bajó la cabeza, la hermana Luisa me estaba corrigiendo que puse otra imagen allá. Perdón. Gracias, vamos adelante. El tercer punto que el autor toma de este texto de Pablo, es el número 3, dice, reemplace la ansiedad por la oración. Me encanta porque yo puedo mucho tender a esto y no importa que lo confiesen, son mis hermanos y a ustedes creo que a veces les puede pasar igual. Dice, el tercer paso para desarrollar una actitud piadosa hacia el conflicto es deshacerse de pensamientos ociosos, pero en realidad nos está hablando de lo siguiente. Vamos a ver a Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está apoyando totalmente el texto del apóstol Pablo en el otro punto, ¿verdad? Y está diciendo, no estén pensando en el problema, pónganse a orar. No, tomen el problema desde la perspectiva de la oración, primero que nada. Si no han orado, si no han puesto su reposo en Cristo, van a estar sufriendo en el problema y van a estar llenos de angustia. Como decía Lupita, leemos la palabra y la palabra nos trae paz. Y la palabra nos dice por dónde hacemos y cómo salimos del problema, la palabra de Dios. Mateo 6, por favor, en este pasaje, está un poquito largo, si me acompañan, por favor, en este pasaje del Sermón del Monte, dice el Señor Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y bien, yo soy mucho de esos que se preocupan, entonces quiero resolverlo yo y quiero asumirlo yo, y no es así. Debemos descansar en que es el Señor el que lo va a resolver, y descansar de estos afanes en Él, porque si no seguimos en nuestro malestar y ya nos quitó también nuestro gozo, es parte del todo. Dice, recordad la fidelidad que nuestro Dios ha mostrado para con su pueblo. Nos debe motivar, pues, sabemos que Él está ahí y las cosas tendrán un final que le glorificará y nos llevará victoriosos. Hay muchos versículos que apoyan esto, y voy solamente a mencionar uno, que es en Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es muy sabroso, ¿verdad? Es muy rico. Confiamos en el Señor y Él realmente nos va a guardar en paz. Les aconsejo, les dejo tal vez una pequeña tarea. Si leen todos estos salmos que están citados ahí en sus hojas, Salmo 18, 46, 68, 77, 78, 105, 106, 107, 136. Incluso Nehemías, este texto largo del capítulo 9, versículos 5 al 37, vemos cuánto el pueblo se ha regocijado con la misericordia de Dios, cómo Dios nos abraza. Es hermoso ver que Él nos tiene en su mano y no tenemos nada que temer. Bien, ya para continuar con el otro punto que el apóstol Pablo cita, dice este señor del método, dice, vean las cosas tal como son. Y no sé si me brinqué alguno, Filipenses 4:8, no, sí, está bien. Dice, si reemplazamos nuestra visión del problema y lo vemos a la luz de la Biblia, tendremos una imagen adecuada para poder tratarla como Dios lo demanda, porque la visión humana es distorsionada. Así es que veamos qué nos aconseja Filipenses. Dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Así es que nos está diciendo que realmente pongamos atención en las cosas que valen la pena, y las cosas superficiales las hagamos a un lado, y que no nos estorben, y que no nos lleven a conflicto, y que no nos quiten la paz, ¿verdad? Eso es un gran consejo. Así es que este señor lo toma como cuarto punto en su receta. Y después continúa diciendo, dice, aprenderemos a distinguir las buenas cosas que hay en nuestro hermano y no solo su agresión. Esto ayuda a mejorar la manera en que nos dirigiremos a él para tratar el problema. Así guardaremos respeto y cordura, amabilidad y compasión. Siempre en las relaciones habrá que considerar qué cosas son más importantes. Es decir, si mi hermano no es que merezca el amor, sino ¿por qué he de ver los defectos de mi hermano, o su manera mala de contestar, o mala de actuar, o su ofensa que me está afectando? ¿Por qué no pongo atención a sus virtudes? ¿Por qué no pongo atención realmente a la transformación que Dios está haciendo en él? Es que en todos de nosotros, en cada uno de nosotros, yo creo que podemos ver cambios, y pongamos atención a ellos. A veces es mucho más fácil, o es automático, es mucho más fácil encontrar los defectos, ¿verdad? No sé ustedes, a mí sí, se me hace muy fácil encontrar defectos, ¿verdad? Gracias, Linda, ya tengo dos, al menos no soy el único. Sí, qué fácil es encontrar defectos, pero, vayamos a observar aquello que en realidad vale la pena en el hermano. No es su vestimenta, tal vez no es exactamente su actitud, porque está trabajando en ello, pero debe tener cosas muy valiosas porque el Señor lo está transformando. Esas son las cosas que tienen que realmente mantenernos en unión.
el convivir y comprender que todos estamos en el mismo camino luchando y que hay mucho valor en cada uno de nosotros en esa transformación. Lo estamos logrando cada vez un poquitito, pero esta transformación del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Así es que veamos nos invita a ver realmente todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que vale la pena ver, lo que es digno de apreciarse. Y ya por último, en la carta, el apóstol Pablo cierra diciendo, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Dice, si hemos tenido la luz de la palabra de Dios, debemos utilizar los medios que nos han sido provistos para toda situación. La palabra de Dios realmente es vida, cura todos los males y nos da paz. Así es que bueno, esta receta de los 5 puntos están tomados de la manera en que Pablo trató con este problema. Le está hablando a la iglesia y les está diciendo, ustedes trátense bien y resalten estos puntos. Así es que solamente los repetimos aquí entre nosotros para ver. El número 1 es alegrarnos siempre en el Señor. Número 2, que nuestra amabilidad sea evidente a todos. Número 3, reemplazar la ansiedad por la oración. Número 4, ver las cosas tal como son, ir al fondo de las cosas, no simplemente el problema. Y el número 5, aprender o poner en práctica lo que hemos aprendido. Poner en práctica la palabra de Dios. De nada serviría que viniéramos con mucho gozo, ¿verdad? Sí, nos perdonamos, pero necesitamos realmente llevarnos y poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Como decía Lupita, te enriquece cada vez que lees la palabra de Dios. Si no hay opiniones o testimonios, a veces me gustaría que hablaran de cómo han resuelto situaciones difíciles, que sería muy alentador y muy instructivo. Gracias, Dani. Sí, después viene el placer en el espíritu, porque dice, estoy haciendo lo que Dios manda, y eso da una satisfacción mucho más grande, más plena, ¿no? Sí, no, gracias, y yo creo que eso es parte de definir conceptos, ¿no? El concepto del amor no es un sentimiento, no es una emoción, porque esos pasan y esos cambian y se alteran tan fácilmente, y no puedes basarte en un sentimiento para decir, amo al otro, por una emoción. Sí, porque no importa cómo te sientas, si amas a la persona, tu actitud no debe de cambiar. Así es. Gracias. Luisa primero, después Linda, gracias. Sí, es muy duro porque hay que realmente soltar y confiar en Dios, ¿verdad? Yo creo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo vamos practicando, ya que experimentamos que funcionó. Vamos venciendo nuestra carne y hay que aplastar nuestra carne y someterla a lo que en realidad nos va a traer más paz, a lo más alto, dice aquí el apóstol Pablo, a lo que es perfecto, a lo que vale la pena, a lo que realmente debemos poner atención y practicarlo. Bien, en esta parte siguiente dice, hay que evaluar el costo del conflicto. Lo vamos a ver de manera ligera. Dice, pensar en esto nos ayuda también a minimizar el problema y no exagerarlo o dejarlo pasar. Dice, el dicho popular dice que quien se enoja tiene 2 trabajos. 1, sufrir el enojo. 2, contentarse, ¿verdad? Así es que de manera práctica y así súper coloquial, callejera, tendremos que decir, bueno, me enojo y después me contento, o mejor no le doy importancia. Bueno, ese es un buen punto. Y dice, los conflictos conllevan desgaste emocional, sufrimientos que se incrementan, tiempo, dinero y energía. En realidad, un hombre sabio evitará a toda costa pasar por tanto. Eso es cierto, nos lo acaba de decir el versículo antes que estaba leyendo por ustedes. El hombre honroso no pasa pasa por alto la ofensa, no se queda en ella. El Señor Jesús, nuestro Maestro, nos ha aconsejado detener el crecimiento del conflicto a tiempo. Vean este consejo en Mateo 5:25. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan en camino al juzgado, no sea que al entregarte al juez y el juez... perdón, leí mal, ¿verdad? No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Así es que más vale arreglarnos. ¿Y por qué? En este caso, si hay un conflicto entre dos, debe resolverse entre dos. Y bíblicamente nos dice que primero lo hagamos de la manera armoniosa. Así que como cristianos estamos invitados a que los problemas que tengamos, tanto aquí como en el mundo, primero los arreglemos entre las personas de la manera más cordial. Porque si no, cuando lleguemos al juzgado, ¿saben qué pasa? Va a decidir un tercero. Y hay un dicho entre abogados,
que me encanta. Yo tengo un amigo que tiene altos conocimientos en esto de las leyes y me dijo un día, es mejor llegar a un mal acuerdo que enfrentar un buen juicio. En el buen juicio, el juez va a decidir quién de los dos gana, quién de los dos pierde. ¿Y qué pasa? Las partes quedaron en conflicto. Decidió un tercero sobre nuestra situación, ok, las partes quedan en conflicto. ¿Y él qué hizo? Él simplemente leyó las demandas de los dos, las necesidades de los dos, pesó a su manera, tal vez bajo alguna influencia o sin influencia, pero él decidió un tercero sobre nosotros y quedamos en conflicto. Eso no resuelve, se nos aconseja realmente llegar a un acuerdo. Es preferible que uno de los dos sacrifique y diga como la hermana Luisa, ok, te dejo las cosas pues. Ok, cedo. Ok, el acuerdo está desequilibrado, pero ¿verdad que tenemos paz? Ah, sí. Y puede ser que le mueva el corazón a la otra y como le dijeron a ella, bueno, pues te regreso algo, o toma, no quería en realidad las cosas. Porque ya hubo amor primero que nada. Y en realidad no lo llevamos al conflicto. Así es que es así. Si tenemos esto, primero que nada tratemos de resolverlo y tratemos de hablarlo antes de ir a un juicio y antes de crearlo realmente un problema muy grande. Dice, y los derechos, es un punto que estaba tomando ahora la hermana Daniela, muy cierto. Aquí yo creo que todos podemos decir, bueno, yo puedo ceder mientras no llegue a mi punto donde realmente, aquí sí no se meten porque este es mi derecho. Si no les pasa a ustedes, a mí sí me pasa. Bien, o me pasaba, o me ha pasado, o me sigue pasando, vamos a evitarlo. Dice, muchos de los conflictos se fundamentan en que una de las partes exige que se le respete su derecho. Así se afirma en su postura quien cree merecer el triunfo por un derecho que se le ha ganado o que se le ha asignado. En Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Así es que antes de saber quién tiene una postura, una jerarquía o un derecho mayor que el otro, pensemos qué siente él si está en mi lugar, qué sentiría, cómo lo debo tratar, que es lo mejor, pensar cómo quiero que me traten a mí primero. Nos servirá mucho recordar que la compasión que Dios ha consistido en no mirarnos, perdónenme otra vez, nos servirá mucho recordar que la compasión de Dios ha consistido en no mirar nuestro pecado, es decir, no darnos el castigo que merecíamos. La gracia es un regalo no merecido y nuestro Padre demanda de nosotros que tratemos a nuestros hermanos con la piedad y la humildad que Él nos dio cuando no lo merecíamos. ¿Sí? Así es que nuestro hermano definitivamente no merece tal vez nuestro perdón, tal vez tenemos algún derecho sobre él y tenemos que anteponer la misericordia. En Miqueas 6, versículo 8, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar la misericordia, yo creo que eso nos falta, ¿verdad? A mí, primero que nadie. Amar la misericordia y en realidad decía al otro, por amor voy a ceder que no importa que me ganes, no importa que en realidad yo esté sacrificando un derecho al cual yo tenía y tú me lo estás tal vez invadiendo, voy a sacrificarlo por amor, por misericordia y eso va a traer la paz. Mateo 5, el Señor en el Sermón del Monte dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Quién no quiere compasión? Bien, seamos compasivos entonces. En Lucas 6:36 dice, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Santiago 2, versículos 12 al 13 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Es un buen consejo, ¿verdad? Es un buen punto a tenerlo presente. Sí, y voy a pasar esto textualmente como lo dijo el autor. En todo lo demás estoy parafraseando, en todo lo demás estoy tratando de adaptarlo yo porque viene de una traducción en inglés y trato de hacerlo muy apto para esta clase, pero en esto lo voy a pasar textual. Dice, lo tienen ustedes allí, dice, cuando el ejercicio del derecho le permite eludir una responsabilidad moral o sacar provecho injusto de otros, usted no ha actuado justamente a los ojos de Dios, independientemente de lo que un tribunal pueda decir. Eso hay que saberlo, eso hay que saberlo. Es que estoy en mi derecho, lo puedo aplastar porque es mi derecho. Él se metió en problemas conmigo, lo voy a aplastar. ¿Sí?
Alguna vez el pastor nos dio testimonio de, no porque esté aquí presente, se los aseguro, pero son cosas que se quedan grabadas, y por eso es bueno contar los testimonios y comentarlos en clase, porque él dio testimonio de que tenía toda la oportunidad de aplastar a alguien y librarse de un juicio. Toda la oportunidad de librarse de ahí sin ningún problema. La ley estaba a su favor y el Espíritu de Dios no lo dejó. Yo no sé cuánto sufriría y cómo se retorcería por dentro, no nos ha dicho ya, que no lo queremos investigar. Cada uno experimenta en su carne. ¿Verdad que está difícil? Está bien difícil. ¿Estoy en mi derecho? No, el Espíritu no te deja. Y eso es hermoso cuando el Espíritu no te deja, gracias a Dios. ¿Verdad? Como dice Linda, es el Espíritu el que lo puede hacer, no tú lo puedes hacer. Y nos están llamando a esto, sacrificar nuestros derechos. El Espíritu Santo, o sea Dios, puede llevarnos a renunciar a nuestros derechos a fin de tener paz en un conflicto y de mirar al adversario con compasión. Mateo 18, tenía esto, ya lo leímos, pero vamos a leer de Mateo 18, 21 al 35. Esta es una historia que está contando aquí el Señor Jesús, y dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntan a mi hermano cuando peca contra mí. ¿Hasta 7 veces? Y le responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y aquí viene la parábola. Dice: al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le ruego, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «yo te pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda». Ay, perdóneme si me acaba de ir todo esto. Sí, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Bien, así es que esto pasa en todos nosotros. Queremos misericordia, pero no la damos. Y nos acaban de decir arriba, es que la piedad, la misericordia la tenemos que tener ahí. El que quiera compasión, dé compasión. Somos invitados a esto. ¿Sí? Y por último, voy a hacerles esta remarca que hace el método, que me parece fabulosa. Sí, dice: Abraham renunció a sus derechos y dio a su sobrino Lot la primera opción de la tierra cuando se asentaron en Canaán. Esto viene en Génesis, no lo vamos a leer. José no ejerció su derecho a llevar a sus hermanos a la justicia por secuestrarlo y venderlo como esclavo, ¿recuerdan? Pablo renunció a su derecho a un apoyo financiero de la iglesia de Corinto. Esto está en 1 Corintios. Además, una vez renunció a su derecho a un juicio justo y por lo tanto fue azotado. Jesús no ejerció su derecho a estar exento de impuesto del templo y declinó llamar a las legiones de ángeles para que lo rescataran de los judíos. ¿Recuerdan cuando lo aprendieron? Lo más importante es que voluntariamente declinó su derecho a la justicia, permitiendo que lo crucificaran como sustituto de los hombres pecadores. Abandonó su trono para venir como hombre a salvar al mundo. Cada vez que aparezca una cuestión acerca de sus derechos, usted debería hacer preguntas como estas. ¿Ejercer mi derecho honrará a Dios mostrando el poder del Evangelio en mi vida? ¿Hará avanzar el reino de Dios? ¿O hará avanzar solo mis intereses a costa de su reino? ¿Beneficiará a otros? ¿Es esencial para mi propio bienestar? Bien, son preguntas muy buenas, y bajo esta visión que comprendamos, es la visión de Dios.
Es la visión de Dios que es muy diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos nuestras fortalezas, el pastor ha hablado mucho de esto hace mucho tiempo, pero nuestras fortalezas y que no queremos defenderlas a toda costa y nuestros derechos, y tenemos todo un reinado a nuestro alrededor, y eso debe caer si en realidad queremos actuar de acuerdo a la perspectiva de Dios. Sacrificarlo todo por el amor. Nos queda muy alto, ¿verdad? Yo veo esto y digo, es que tener esto sería ideal. Es un método a darle seguimiento, definitivamente. Lupita, gracias. Sí, y es así, nos creemos con derechos y ciertamente se nos han dado posiciones, autoridades, tenemos derechos, los padres sobre los hijos, las autoridades sobre nosotros, pero que ninguna de esas aplaste. Y como dice aquí, realmente hacer un análisis, ¿eso glorifica a Dios? No, como lo dice el autor, en realidad, aunque nos lo diga la ley, debemos hacerlo. No todo nos está permitido, ¿verdad? El Espíritu nos frena, gracias a Dios. Que nos siga frenando, que sigamos haciendo caso al Espíritu. El método está muy bueno, no sé si lo han disfrutado. Yo en realidad estoy muy contento de conocerlo y me encanta transmitirlo a ustedes en la labor que me encomiendan. Gracias entonces por su participación. Vamos a cerrar en oración pidiendo a Dios que nos quede lo mejor de este método. ¿Ibas a comentar algo? Oh, pasaste la mano así. Gracias. Bien, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de comentar tu palabra bajo este método, bajo esta guía, que lo único que hace, Señor, es escudriñar tu palabra y ver cómo nos instruyes tú, porque tu palabra está llena, Señor, de vida, está llena de gozo, está llena de amor, y es lo que nos mantiene, Señor. A ella debemos aferrarnos, porque si no estamos perdidos, porque si no somos polvo, porque si no estamos en conflicto constante, y porque estaríamos en conflicto contigo, y tú has sanado ese conflicto. ¿Cómo? No por nuestros derechos, no por nuestros méritos, no en realidad por nada bueno en nosotros, Señor, sino por tu compasión extendida e inclinada hacia nosotros, que ninguno de nosotros ha podido acercarse a ti, siendo tú, Señor, el que te has acercado a nosotros en esa mano de gracia, en esa mano de compasión y de amor. Gracias, Señor, porque en realidad nos has saldado una cuenta muy alta que nadie podía pagar. Enséñanos, Señor, llévanos, guíanos, exhórtanos, motívanos a hacer lo mismo entre hermanos, unos con otros, realmente a no exigir y no demandar del otro la perfección, amarnos, y el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de ofensas. Que reine el amor tuyo, Señor, en nuestras vidas y que sea nuestra guía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.